Hola, buen día, ¿cómo están? Les habla el ingeniero José Prada y hoy vamos a continuar con la quinta y última parte de el video sobre sistemas de mangueras y NFPA 14. Este es el video final. Queda un videito, pero lo vamos a hacer como una adenda fuera del contexto, pero aparecerá en el momento que lo publiquemos, ¿de acuerdo? Pero esta es la quinta parte y la última. Entonces vamos a continuar. Espero que hayan repasado los anteriores videos. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los requerimientos hidráulicos y la última partecita, pues, de lo que nos interesa saber. Recuerden que esto es básicamente algo muy superficial. Entonces, en general, para los requerimientos hidráulicos hay varias condiciones o varios requerimientos. El primero de ellos es que para los sistemas manuales húmedos, clase 1 o 3, el cálculo se hace a requerimiento en la conexión de bomberos. Esto es importante porque hay personas que omiten el cálculo hidráulico del sistema de standpipe. Permítanme usar el término standpipe en vez de sistema de mangueras. Y es supremamente importante. Y de hecho yo he revisado muchos proyectos que me entregan que como el sistema es manual, pues ponen ahí la tubería y que Dios los cuide a todos. Entonces, en ese sentido tenemos que considerar hacer un cálculo hidráulico. Aquí no vamos a hablar de cálculos hidráulicos, pero se tiene que hacer un cálculo a requerimiento en la conexión de bomberos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque es manual. Entonces, como es manual, requerimos del camioncito de bomberos para poder meter agua acá. ¿Cierto? Entonces, nosotros deberíamos, dependiendo pues del requerimiento de caudal y presión, que eso lo vemos unas diapositivas más adelante, aquí simplemente vamos a introducirlo, en las conexiones, dos conexiones más remotas deberíamos dejar fluir en el cálculo 250 galones a 100 psi. Eso quiere decir que en este montante que está acá van a circular 500 galones por minuto. Y como tengo dos montantes, yo debo sumarle en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, eh, un caudal de 250 galones al siguiente montante. Eso quiere decir que por aquí fluyen 250 galones. Si yo sumo 250 más 500, eso me da 750 galones. Es decir, que está entrando el sistema 750 galones y por ende el camión tiene que bombear 750 galones y este hidrante debe disponer de 750 galones. Obviamente aquí van a haber unas pérdidas por fricción en la tubería, más unas pérdidas por altura, etc. Entonces, en el punto de conexión del camión con la siamesa, en el punto de conexión del camión con la siamesa, tendrían que haber como mínimo 750 galones más, perdón, 750 galones a la presión de disponibilidad del camión, que debería ser mayor, como mostramos aquí abajo, a las pérdidas por fricción, más las pérdidas por altura, más el requerimiento de las conexiones. ¿Ok? Y muy importante, es obligatorio, y eso creo que lo mencionamos en las otras partes del video, que debemos colocar al lado de la siamesa una placa con esa información hidráulica. Después que yo hago el cálculo hidráulico a requerimiento a la conexión de la siamesa, yo le debo indicar a los bomberos que se requiere un cierto caudal a una cierta presión en este punto. Entonces ellos van a ver, tendrán que verificar cuánto es la presión que deben setear en su bomba para poder garantizar ese caudal en el estampado. ¿Ok? Muy bien. Continuando, si yo tengo un sistema automático, ¿qué significa automático? Significa que tiene una bomba, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un sistema automático, estamos hablando de los sistemas clase 1, ¿no? Para los sistemas automáticos se debe hacer un cálculo para la bomba y otro para la conexión de bomberos. ¿Ok? Y la demanda debe poder ser satisfecha en ambos casos. Entonces, suponiendo que acá este es el punto de conexión de la siamesa, yo le digo al bombero que el requerimiento en la conexión es de 150 galones a 158 psi. Y si mi sistema automático también le debo incluir una bomba y debo calcular el requerimiento en la disponibilidad, el requerimiento en la brida y contrastarlo con la disponibilidad en la brida. ¿Okay? Luego, si yo tengo un sistema automático, independientemente que haga el cálculo hidráulico con la bomba, también tengo que hacer el cálculo hidráulico para el camión de bomberos. Y debo indicarlo acá. Entonces en la placa yo colocaría Sistema automático de conexiones de mangueras para bomberos clase 1.
le puede colocar la presión y requerimiento de la bomba y le debe colocar la presión y el requerimiento del camión de bomberos. Entonces, en este caso, igual la presión de la bomba tiene que ser mayor a las pérdidas por fricción, más las pérdidas por altura, más el requerimiento de las conexiones. Si el sistema es combinado, es decir, que tiene rociadores combinados porque comparten la tubería, no necesariamente porque comparten el flujo. Si el sistema es un sistema clase 1 combinado manual húmedo, que está presurizado por el sistema de rociadores, que sí se puede hacer, recuerden que eso lo hablamos, no se requiere que el sistema de rociadores provea la demanda del sistema de mangueras. ¿De acuerdo? Porque están usando el sistema de rociadores o la jockey del sistema de rociadores o inclusive la bomba del sistema de rociadores solamente para presurizar el standpipe clase 1. Entonces, en ese caso, para las conexiones clase 1 se utilizaría el camión de bomberos y para los rociadores se utilizaría la bomba contra incendios de los rociadores. Pero usted debe indicar en la entrada de la standpipe, en la entrada del edificio y en cada piso que este es un sistema manual de conexiones de bomberos. Requiere del camión de bomberos para su funcionamiento. ¿Ok? De tal manera de que si sale agua, ellos sepan que esa agua no tiene necesariamente la presión y el caudal que se requiere y que no es un sistema de conexiones de mangueras automático. Ahora bien, dicen por ahí las malas lenguas, que son las que mejor hablan, que los bomberos no usan en los standpipe. Pero todas estas consideraciones hay que hacerlas para formalizar el diseño y la instalación. Si el sistema va a ser manual, se debería consultar a los bomberos de la zona respecto a la capacidad de las bombas de los camiones. Es decir, usted no puede diseñar un sistema de mangueras sin saber, un sistema de conexiones de mangueras o un standpipe clase 1, sin saber si los bomberos de la zona van a poder meterle agua. Igualmente tiene que haber un hidrante a no más de 30 metros de distancia de la fachada o de la conexión de bomberos, ¿de acuerdo? Que fluya por lo menos el caudal que consume su standpipe, ¿de acuerdo? Entonces, si usted va a hacer un sistema manual, necesariamente debe hacer el cálculo hidráulico, después de hacer el cálculo hidráulico que conozca cuál es el requerimiento en caudal y presión, tiene que consultar al cuerpo de bomberos de la zona si, uno, hay un hidrante a no más de 30 metros que fluya a 750 galones, en este caso del ejercicio que estamos haciendo, puede ser 500, puede ser 1000, no sé. Y verificar que el camión de bomberos puede tener acá la presión mínima disponible para poder alimentar los standpipe. Si no, pues tiene que ser obligatoriamente un sistema de conexiones de manguera automáticos. Recordando que los sistemas de conexiones de mangueras clase 1 manuales solamente se pueden utilizar hasta una altura de 21 metros por la NFPA 101 y en el caso de Colombia hasta 28 metros. Presiones mínimas y máximas. La presión residual mínima de operación de una conexión de 2,5 debe ser de 100 psi en la conexión más remota y la presión máxima emitida de 175. Es decir, no debe haber una presión mayor a 175 en ninguna conexión. Y la presión mínima en la conexión más remota debe ser 100 psi. Para el caso de las conexiones de 1,5 de las estaciones de manguera, debe ser la presión mínima 65 psi y la máxima es de 100 psi. Entonces, observemos en este cuadro resumen el siguiente problema que se presenta cuando diseñamos un sistema clase 3. Entonces, fíjense ustedes que para el clase 1, ¿sí?, la presión mínima es 100 psi y para el clase 2 la presión mínima es 65 psi. Pero para la clase 1 la presión mínima es 100 psi, que es la máxima del clase 2. ¿Ok? Entonces, cuando diseñas un sistema clase 3, que no entiendo cuál es el enamoramiento con esos sistemas, y creo que eso yo lo mencioné en los videos anteriores, cuando usted tiene un sistema clase 3 tiene que enfrentar el problema de que la presión mínima de operación de la conexión de clase 1, ¿ok?, es la máxima de la clase 2.
Entonces, fíjese usted que en la clase 1 puede ir de 100 a 175 PSI, pero en la clase 2 no puede pasar de 100. Entonces, por eso los sistemas clase 3 son problemáticos de diseñar si se hacen en un solo standpipe. Y es la razón por la que yo recomiendo que si el código le exige por interpretación o por obligatoriedad que tiene que ser un sistema clase 3, lo mejor es colocar o un sistema, si se permite, ojo, no es que se pueda todas las veces, o un sistema manual clase 1 con un sistema automático clase 2 o tuberías independientes, ¿ok? Para las conexiones de 2,5 y para las estaciones de manguera de 1,5. Estas presiones deben ser calculadas en la salida de la conexión de mangueras. Por ello debe incluirse la pérdida de la válvula en el cálculo, que también es otra omisión que cometen muchas personas. Por cuanto hay una caída de presión en la manguera y adicional en la boquilla, la presión disponible en la boquilla podría ser menor a la mínima que se está fijando por la NFPA, pero normalmente ese cálculo no se hace por requerimiento de esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, también pudiesen algunos códigos o algunos expertos pedir también cuál es la disponibilidad en la manguera, en el pitón o la boquilla. Entonces, ya en esos casos, pues se los dejo a ustedes. Pero tienen que recordar que si la presión a la salida de la conexión es la que se establece para el cálculo. Y por ende, la presión de entrada a la conexión es mayor porque tienes que incluir la pérdida en la válvula. Igualmente, las pérdidas en las mangueras que no forman parte de los cálculos que se piden en la NFPA 14 se pueden obtener mediante tablas o calculadores como este que está acá. ¿Okay? Pero eso pues no es algo que requiera la NFPA 14. Continuando, vamos a ver el tema de los caudales. ¿Okay? Entonces, pongamos atención a esto. Para sistemas clase 1 o 3, el caudal mínimo del montante más remoto debe ser mínimo 500 galones por minuto. Salvo que existan derivaciones que alimenten 3 o más conexiones. Esto es lo que llamamos nosotros standpipe horizontales o horizontal standpipe, en cuyo caso el caudal mínimo tiene que ser de 750 galones por minuto. Entonces, a esto hay que sumarle 250 galones si el área por piso es menor a 7.432 metros cuadrados. Entonces, vamos a prestar atención a esto un momentico. Por lo siguiente, un standpipe normal o un sistema de conexiones de manguera normal que tenga 2 standpipes, ¿ok? Yo voy a considerar 500 galones por minuto en el montante más remoto. Y le voy a sumar al segundo montante 250 galones por minuto, siempre y cuando el área por piso sea igual o menor a 7.432 metros cuadrados. ¿Okay? Si yo tengo más de 2 conexiones conectadas a un standpipe horizontal o una derivación, entonces este montante más remoto no va a ser de 500 galones, sino de 750 galones por minuto, que es lo que mostramos acá. Entonces, ¿qué sucede cuando usted está diseñando el sistema? Cuando está diseñando el sistema, aquí hay un error. Ya corregí el error. ¿Qué pasa cuando usted está diseñando su sistema y está ubicando, de acuerdo a los videos anteriores, las conexiones de manguera? Usted está ubicando las conexiones de manguera y ubicó todas las conexiones de manguera en su standpipe. Pero resulta, ¿ok?, que después de ubicar las conexiones de manguera, verifica las distancias máximas. ¿Se acuerdan de las distancias máximas que deben haber entre las conexiones de manguera dependiendo de si está protegido o no con rociadores totalmente el edificio? Le invito a que vayan a ese video y lo recuerden. Entonces, yo tengo que agregar de repente conexiones adicionales, ¿ok?, a lo largo de pasillos o en otras zonas para poder garantizar los recorridos máximos de los bomberos. Entonces, cuando tengo más de 2 conexiones conectadas a ese standpipe horizontal o derivación, ¿ok?, entonces ya mi montante más remoto no es de 500 galones por minuto, sino como mínimo de 750 galones por minuto. ¿Por qué? Porque mientras más largos son los recorridos, eventualmente voy a requerir más agua. Y eso también pasa con el tema del área, ¿ok?
Cuando veamos qué pasa con el aumento del área del piso, que tenemos que agregar más agua, es por lo mismo, a más área, pues necesito más agua disponible en el montante más lejano. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a lo que acabamos de mencionar, a que requiero más agua porque tengo que tener más recorridos. Y esto es especialmente importante cuando se diseñan sistemas de conexiones de manguera para bodegas o industrias, que no hay standpipe como tal verticales, sino que hay muchas derivaciones para alimentar conexiones de manguera a lo largo y ancho de esa ocupación. Entonces, de igual manera voy a necesitar más agua, ¿ok? Porque el incendio pues va a tener un mayor área de crecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Los 500 galones solamente son para un caso donde A, el standpipe nada más alimente hasta 2 conexiones. ¿Okay? Si alimenta 3 o más conexiones, ya no va a ser de 500 galones por minuto. Y esta suma adicional de caudal de 250 galones aplica solamente a los montantes cuando las áreas son iguales o menores a 7.432 metros cuadrados. Si el área por piso supera los 7.432 metros cuadrados, el caudal adicional del segundo montante es de 500 galones y de 250 para el tercero y los subsiguientes. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un sistema de standpipe, un sistema de conexiones de manguera con varios standpipe en un edificio no protegido con rociadores, un sprinkler. Entonces, el primer montante son 250 galones, más 250 galones serían 500 galones por minuto el primer montante o el montante más remoto. Pero como esta área me dicen aquí que es mayor a 7.432 metros cuadrados por piso, entonces el siguiente montante yo le sumo 500 galones por minuto, ¿de acuerdo? Y a los subsiguientes sí le sumo 250 galones por minuto. Entonces en este caso, yo tengo 500 galones en el primer montante, 500 en el segundo, 250 en el tercero, y esto me suma 1.250 galones por minuto. En total, el caudal máximo del sistema no puede ser mayor a 1.000 galones por minuto para edificios totalmente protegidos por rociadores y 1.250 para edificios parcialmente protegidos por rociadores. Entonces, fíjense ustedes que si este caso que tengo acá antes, esto fuera un sistema de rociadores, perdón, un sistema de conexiones de manguera que están en un edificio totalmente protegido con rociadores, entonces, y el área por piso es mayor a 7.432 metros cuadrados, que es un área grande, ¿no? Entonces, tendría 500 galones por el primer montante o el montante más remoto, 500 por el segundo y ya no sumo más caudales en los siguientes. En el caso que se muestra acá, que es un edificio no protegido con rociadores, debo sumar estos 250 galones adicionales, pero hasta ahí llego. Es decir, el mayor caudal para un edificio con rociadores es 1.000 galones y el mayor caudal para un edificio sin rociadores o parcialmente protegido con rociadores es 1.250 galones por minuto. Entonces, en este caso, si yo tuviese el que estoy estudiando que es sin rociadores, entonces ya no sumo más. ¿Ok? Ya no sumo más. Si este edificio fuera con un área menor a 7.432 metros por piso, yo sumaría 500 en el primer montante, 250 en el segundo montante, se me escapó la diapositiva, 250 galones en el segundo montante, 250 galones en el segundo montante, ¿cuánto llevaría ya? 500, ¿verdad? Más 200, no, 500 más 500, 1.000, más 250 galones en el próximo montante hasta completar 1.250. ¿De acuerdo? Muy bien, espero no confundirlo usando un dibujito para explicar otra cosa. Coméntenme en los comentarios si están confundidos o si me entendieron. ¿Ok? Muy bien. El tiempo de reserva de estos sistemas, si son automáticos, no aplica si el sistema manual, es de 30 minutos. Es decir, que el volumen del tanque que debe satisfacer la demanda del standpipe debe durar 30 minutos al caudal del sistema. Ojo, este es el volumen mínimo del tanque. ¿De acuerdo? Tienen que descontar los volúmenes muertos del tanque. Eso es otro error que también cometen frecuentemente.
Para sistemas clase 2 es muy fácil porque la tasa de flujo mínima para la conexión de manguera más remota hidráulicamente es de 100 galones por minuto a 65 psi y no se requieren caudales adicionales para los demás montantes. Por eso es que les encanta a los constructores estos sistemas de estaciones de manguera, ¿de acuerdo? Porque solamente se consideran 100 galones por minuto, ¿ok? 100 galones por minuto a 65 psi en la conexión más remota y ya. No se suma caudal en ningún montante adicional. Pero recuerden que los sistemas clase 2 son obligatoriamente automáticos. Muy bien, no pueden haber sistemas clase 2 manuales, ¿cierto? ¿Saben por qué? Escríbanlo en los comentarios. Díganme, Prada, no pueden haber sistemas clase 2 manuales por la siguiente razón. ¿De acuerdo? Los leo entonces. Para sistemas combinados donde hay rociadores y conexiones de manguera, si el edificio está totalmente protegido con rociadores, el caudal del sistema de manguera se puede alimentar de los rociadores y viceversa. ¿Ok? El caudal del sistema será el mayor entre el sistema de rociadores y el sistema de mangueras. Entonces, si yo tengo acá un edificio donde está totalmente protegido con rociadores todas las áreas y tengo un sistema de conexiones de manguera y tengo un sistema combinado, entonces si yo tuviese que el caudal de rociadores fuese 250 galones por minuto y el caudal de mangueras 500 galones por minuto, entonces el caudal del sistema son 500 galones por minuto. Se selecciona el mayor de los dos. Y si tuviera un caso donde el caudal de rociadores es 1250 galones por minuto y el caudal de manguera son 500 galones por minuto, el Q del sistema sería 1250 galones por minuto. Es decir, se escoge el mayor de los dos. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que alguno de los dos sistemas va a arrancar primero y con eso es que se va a hacer la extinción del incendio. ¿Ok? Entonces, si arranca con mangueras, pues ya tiene las mangueras, el caudal que necesita. Y si arranca con rociadores, ya tiene con rociadores. Entonces, por eso se escoge el mayor de los dos. Solo aplica cuando el edificio está totalmente protegido con rociadores. Pero no pasa lo mismo cuando está parcialmente protegido con rociadores. Si el edificio no está protegido totalmente por rociadores, se le debe sumar al caudal del sistema de mangueras. Recuerda que estamos diseñando desde la NFPA 14, ¿okay? Desde la NFPA 14. El requerimiento del caudal del sistema de rociadores o 150 galones adicionales para el riesgo ligero o 500 galones para el riesgo ordinario, cualquiera que sea menor. Entonces, si yo, por ejemplo, el caudal de rociadores son 250 galones por minuto en un edificio parcialmente protegido por rociadores y el caudal de manguera son 500 galones por minuto, el caudal del sistema tiene que ser 750 galones por minuto, es decir, la suma algebraica de 250 más 500 galones por minuto. Esto es porque no se sabe cuál sistema actuará primero, si los rociadores o las mangueras. Entonces, para evitar que uno le roben agua al otro, entonces se suman los caudales. Y pues eso también genera mucha confusión entre los diseñadores. Lo otro que vamos a hablar acá es la estimación del requerimiento. Entonces aquí tenemos que prender una alarma antipirata. La alarma antipirata es, nosotros no debemos diseñar sistemas contra incendios, el que sea a ojo, ¿de acuerdo? Ni con cálculos estimativos. Los ojímetros, que vamos a ver dos acá, los ojímetros y los cálculos manuales, estimaciones así a vuelo de pájaro, se hacen única y exclusivamente para tener un orden de magnitud del tamaño de la bomba para cualquier fin que no sea el diseño formal y la instalación. Para todo lo demás se deben hacer cálculos hidráulicos. Entonces, los sistemas de manguera deben ser calculados hidráulicamente. Esto no se incluye acá en esta charla. Si ustedes quieren aprender a hacer cálculos hidráulicos, los invito a que tomen los cursos y diplomados de ILFIS, donde existen al menos 3 cursos, un curso básico, un diplomado avanzado y un diplomado especializado de cálculos hidráulicos, donde van a aprender profundamente el tema. Le pueden dedicar 6, 8 meses a estudiar solamente cálculos hidráulicos de sistemas de rociadores y sistemas contra incendios. Entonces, los sistemas de manguera deben ser calculados hidráulicamente. Aún así, se puede hacer una estimación a ojo, lo que yo llamo ojímetro, basado en valores estimados y cálculos básicos que sirven para fines de verificación rápida. Y estos ojímetros a más detalle, más exactos. Entonces, tienen que tener cuidado con los ojímetros porque los ojímetros le pueden dar en la cabeza después que hagan el cálculo hidráulico.
Es decir, no pueden mandar a comprar una bomba con una estimación. El que lo hace es pone en riesgo la confiabilidad del sistema diseñado. Entonces, el requerimiento en presión en la brida o en la conexión de bomberos para un sistema clase 1 manual o para un sistema automático clase 1 se puede estimar a través de esta ecuación. ¿Cómo se lee esta ecuación? La presión en la brida de la bomba o en la conexión de bomberos es más o menos, aquí debería haber un cosito de aproximadamente, más o menos 100 psi, que es la presión de la conexión más remota. Ustedes pudiesen, para hacer que su ojímetro sea más preciso, colocar aquí en vez de 100, 110 psi, más 1.42 por la altura del edificio, porque por cada metro de altura yo tengo una pérdida por altura de 1.42 psi. Entonces, si yo tengo un edificio de 10 metros, en esa columna de agua yo pierdo 14.2 metros, que es un bar. Más 20 psi, que es más o menos lo que usted debería tener como máximo de pérdidas. Nuevamente, esto es un ojímetro. Esto va a depender también de los diámetros que usted utilice para el cálculo. ¿Ok? Si usted hace todo esto en 4 pulgadas en un edificio de 80 metros, es probable que el ojímetro no le funcione y se aleje mucho de la realidad. ¿Ok? Pero esto es un ojímetro. Entonces, si yo aplico esta fórmula en un edificio de 10 pisos con altura de piso de 2,5 metros promedio y una bomba ubicada en el sótano 1 a 3 metros debajo del piso 1, ¿ok? Entonces, y existe una sola escalera, ¿cómo sería más o menos esa bomba? Entonces, como es una sola escalera protegida, es un solo stand-pipe, entonces tiene que ser 500 galones, ¿correcto? Más o menos. ¿De acuerdo? 500 galones, 500 galones, ¿cierto? Sí, 500 galones. Y si aplico esta ecuacióncita, entonces me da que la altura sería aproximadamente 28 metros de altura. ¿Sí? 10 pisos de 2,5 metros más 3 metros de sótano me da 28 metros. Y si aplico la ecuacióncita de la presión de requerimiento en la brida, sería 100 psi más 1,42 por 28 más 20 psi, aproximadamente 159,76 psi. Es decir, que a ojímetro esta sería una bomba más o menos de 500 galones a 160 psi. Que para no tener nada, ya tiene un valor que le puede decir al electricista para que vaya estimando, le puede decir al cliente para que vaya estimando el precio, pero que no puede utilizar jamás como un dato para la compra. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, el ejemplo que hemos mostrado constantemente, que proviene del libro del señor Eastman, que con la información gráfica que aparece aquí, esto es un standpipe de 45 pies, que son aproximadamente 13.8 metros. Los invito a que hagan el cálculo, convertir pies a metros. Aquí hay un tramo de tubería de 250 pies de 4 pulgadas y aquí hay un tramo de tubería de 200 pies de 4 pulgadas. Aquí hay una válvula de mariposa, por aquí. Debería de repente haber una check, no sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo aplico las formulitas, la presión de la brida va a ser igual, la presión en la brida o el requerimiento va a ser igual a 100 psi más 1,42 por 13.8 metros más 20 psi. Aquí está la cuenta y me da aproximadamente 140 psi. Es decir, que la bomba debería ser como mínimo 750 galones, porque son 1, 2, 3 por 250, 750 galones a 140 psi. Entonces, es un orden de magnitud bueno. Pero si yo mejoro el ojímetro, ¿ok? Yo pudiese agarrar y tener una tabla con pérdidas, con accesorios, ¿ok? Y si hago este cálculo con una tabla ya un poquito más elaborada, que ya no sea esa ecuacióncita que yo les puse, fíjense ustedes que si yo meto estos datos, ¿ok? Considerando la altura son 13.8 metros, esta longitud que está acá es de 76.21 metros, esta que está acá son 76.21 metros. Entonces la longitud total más aproximada, ojo, recuerden que estos son ojímetros, la longitud total estimada hasta esta zona donde están las dos conexiones es aproximadamente esta longitud total, que sería 76,21 más 76,21 más 13.8 metros,
que me da aproximadamente 167 metros. ¿Ok? Si yo meto esta distancia, 167 metros, en esta calculadora que tengo acá, me da, fíjese usted, aquí están los 167 metros. ¿Ok? Aquí están los 167 metros. Aquí donde dice longitud del tramo. Y aquí delta H del tramo. ¿Ok? Entonces me da que en este punto las pérdidas combinadas por fricción y altura son aproximadamente unos 60 psi, 58.94 psi. Si a eso le sumo el requerimiento, que esto es muy burdo, me da aproximadamente 158.94. Quiere decir que la presión total aproximada sería unos 160 psi. Entonces, ojo, porque fíjense ustedes que al yo mejorar el ojímetro, pues mis pérdidas son mayores, ¿sí? Mis pérdidas son mayores. Luego, cuando nosotros hacemos estimaciones, tienen que ser tales. Fíjense ustedes que el anterior sirve, pero fíjense ustedes que ya, si yo le afino el lápiz, son 20 psi de diferencia, que pueden hacer la diferencia para la entrega de la bomba. Entonces, jamás utilicen estos valores, sino solamente para eso. Formalmente deben hacer un cálculo hidráulico, ¿de acuerdo? De igual manera, un requerimiento determinado que establecimos anteriormente de 500 galones por minuto a 160 psi no significa necesariamente que la bomba sea de 500 galones a 160 psi, pero normalmente es lo que se hace. La mayoría de la gente escoge la bomba por el punto de trabajo, es decir, selecciona el punto de trabajo de la bomba por el punto de requerimiento, dándole eso pues mucho más caudal residual de este lado de la curva. Entonces, tenemos otros videos, tanto en mi canal como en el canal de Ilfis, donde podemos ver cómo normalmente se debe seleccionar una bomba. Entonces, eventualmente, para 500 galones a 160 psi, yo quizás pudiese escoger una bomba de 400 galones a una presión tal que me permita satisfacer el punto de demanda en la brida. Siempre estos cálculos debemos verificarlos haciendo un gráfico de requerimiento versus demanda. Aquí en verde tenemos la disponibilidad. Me equivoqué en lo que dije. Acá en verde tenemos la disponibilidad de la bomba. Entonces la curva es disponibilidad versus requerimiento. Y aquí tenemos el requerimiento, en este caso que hemos calculado aquí, de 500 galones a 160 psi. Pero otra bomba con otro punto nominal pudiese satisfacer el punto de requerimiento. Pero bueno, como les decía, todo esto son estimaciones. Nos acercamos al final y entonces vamos a hablar rapidito sobre la aceptación del sistema. Entonces, una de las cosas que hay que hacer antes de entregar el sistema es hacerle flushing, es decir, dejar pasar agua por las conexiones. Primero, recomendación de oro. Antes de conectar las conexiones deberían ustedes hacerle un flushing primario. Esto no está escrito en ninguna parte, yo sé, pero es una recomendación que les doy. Antes de roscar las conexiones, es bueno hacer un flushing. ¿Ok? Y después que hagan ese flushing, vamos a llamarlo un flushing primario o preliminar, conectar las conexiones de manguera y hacer un flushing con las conexiones de manguera. ¿Ok? Entonces, ese flushing es drenar agua a través de la red a las velocidades mínimas que establece la norma, que creo que son 15 pies por segundo. Adicionalmente a eso, hay que hacer una prueba hidrostática incluyendo las conexiones conectadas. ¿Ok? A 200 psi como mínimo o a 50 psi por encima de la presión de trabajo del sistema cuando esa presión de trabajo es superior a 150 psi. ¿Ok? Entonces, para tales fines, pues usted debe buscar el punto más bajo del standpipe. Acá se muestra el caso conectándola a la siamesa como el punto más bajo del standpipe y conectando una bomba de prueba hidrostática, que es esa que se muestra ahí. ¿De acuerdo? Entonces, se debe purgar el sistema, se debe elevar la presión a la presión de prueba, supongamos que sea 200 psi, y se debe mantener por 2 horas sin variación. ¿Okay? Estas pruebas hidrostáticas pues requieren de ciertos equipos que deben comprar o alquilar, como pueden ser este tipo de bombas, que son bombas eléctricas, o esta bomba que es bomba manual.
tanto con manómetros, con caps, etc. Entonces eso lo debe considerar usted en su caja de herramientas. Adicionalmente a eso hay que hacer una prueba de flujo. Esa prueba de flujo, bien sea porque su sistema es manual o bien sea que su sistema sea automático, debe garantizar que se cumple el caudal en las conexiones más remotas y la presión de trabajo. Para ello, si es un sistema manual, tiene que pedirle ayuda a los bomberos, me imagino que le pagará, no sé cómo es ese negocio, ¿ok? Le tiene que pedir el favor a los bomberos y eventualmente los bomberos le van a cobrar porque pues ese camión vale plata para hacer la prueba de flujo. Entonces en la prueba de flujo, en las dos conexiones más remotas, yo conecto en una un medidor de caudal y en otra un medidor de presión para determinar el caudal y la presión residual en las conexiones más remotas. ¿Ok? Para facilitar el proceso de la prueba, uno como diseñador, yo no lo hago, porque pues, siempre le dicen a uno que por qué se le tiene que colocar esas conexiones arriba. Uno debería colocar lo que se llama una roof connection, de tal manera de que se pueda hacer la prueba de flujo en el techo. Es lo correcto. Y para facilitar el proceso. Si no, pues tiene que entonces jalar unas mangueras y ver cómo hace, ¿sí? Conectar estos medidores a las conexiones de manguera y sacar unas mangueras al techo o al exterior del edificio para hacer las pruebas. Pero lo ideal sería que uno como diseñador deje estas roof connection de tal manera que se puedan hacer las pruebas. Entonces, recuerden, si el sistema es automático, pues ustedes hacen la prueba con la bomba y no debería haber problema. Pero si el sistema es manual, requieren hacer la prueba con un camión de bomberos. De igual manera, como parte de la aceptación del sistema, y esto ya es la última parte, pero esto es muy supremamente importante, ustedes tienen que hacer un certificado. Tienen que hacer un certificado de pruebas donde se evidencia que hicieron todas las pruebas del flushing, las pruebas hidrostáticas y las pruebas de flujo. Y tienen que entregar un certificado de materiales. El certificado de materiales es supremamente importante. Al principio, cuando yo se los pido a los instaladores, a los contratistas, pues obviamente me recuerdan a Carmen Dolores. Pero después entienden que eso más bien es un seguro de vida para el propio contratista. Porque si usted garantiza que los materiales que instaló están correctos y usted los instaló bien, entonces cualquier falla que pueda haber en el sistema se puede derivar de otras cosas ajenas a usted. Ese certificado de materiales está en la norma y ahí está la información que debe contener, pero como básico debería contener todos los certificados de origen de los materiales que está utilizando en el sistema que está instalando, como los certificados de calidad, UL, etc. Entonces llegamos al final del video y de la quinta parte y de esta parte de las conexiones de manguera. Muchísimas gracias por su tiempo. Les recuerdo pues que nos visiten en nuestra página web www.joseprada.com. Si tienen alguna duda pueden ir a la sección de consultas. De igual manera, si usted quiere aprender todos estos temas que estamos hablando aquí en forma correcta, en forma estructurada, de 0 a 100, convertirse en una persona con conocimiento profundo en el área de protección contra incendios, le recomendamos que vaya a ILFIS, a nuestra página web www.ilfislatinoamerica.com, sección cursos. Ahí va a encontrar todo nuestro catálogo de cursos para que aprendamos bien la protección contra incendios. De igual manera, si usted considera que este espacio puede ser importante para realzar su marca, le invitamos a que nos contacte a nuestro correo electrónico jose.prada@joseprada.com y podemos ponernos en contacto para incluir su producto o servicio en nuestra página web o en los videos que aquí presentamos. Y les recuerdo que el conocimiento es lo único que aumenta, que crece cuando se comparte. Entonces lo invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, en sus chats de amigos, con sus compañeros de trabajo, de tal manera que cada vez mayor cantidad de personas aprendamos y entendamos correctamente cómo debe ser la protección contra incendios. Lo invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que pongamos una nueva información, un nuevo video. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.